Un gran saludo para quienes nos están viendo, nos están sintonizando, nos están podcasteando. Este es un nuevo encuentro de el ciclo de conversaciones sobre los desafíos de la educación superior desde el prisma del conurbano. En este caso estamos en el séptimo encuentro. Quienes ya nos vienen escuchando saben de que a lo largo de todos los programas hemos ido tocando, recorriendo, problematizando distintos temas que se vinculan con los retos que tenemos dentro del ámbito de educación superior desde el prisma del conurbano. Ponemos siempre el foco en nuestras universidades del conurbano por preocupaciones que tienen que ver con las cuestiones regionales, territoriales, porque entendemos que son bien distintas quizá a aquellas que enfrentan universidades que están situadas en centros urbanos o que tienen historias un poco más extensas que las nuestras. En esta ocasión tenemos acá el diálogo con Gabriela Dicker, a quien saludamos y agradecemos por sumarse, por participar y por traernos también sus miradas y sus perspectivas sobre las cuestiones que vamos a ir abordando. Así que, Gabriela, bienvenida. Voy a hacer una pequeña introducción, no solo para reponer algunas cuestiones que ya estuvimos de algún modo recorriendo y sobre las cuales también estuvimos conversando con distintos referentes del ámbito académico, de organizaciones sociales y de la política, porque me parece importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y que estamos transitando, ¿no? Donde hay grandes problemas vinculados al financiamiento, la crisis del sistema de educación superior, que por supuesto impacta en todas las universidades públicas. Creo que además estamos transitando momentos políticos muy complicados y la universidad, quienes le damos vidas a la universidad, tenemos una responsabilidad muy importante en poder dar conocimiento, visibilizar y también accionar frente a las injusticias que hoy por hoy estamos viviendo como país y que también repercuten en nuestras vidas cotidianas y en el ámbito de la universidad. En este sentido, y sobre todo teniendo en cuenta que nos acompaña Gabriela Dicker, que ha sido rectora de la UNS y además tiene una gran trayectoria académica y también en la gestión, recordaba que cuando empezamos el ciclo, hace algunos meses atrás, surge este ciclo a partir de preocupaciones que nos traen estudiantes al Instituto del Conurbano acerca de algunas pancartas, pasacalles que se habían visto en zonas circundantes en el conurbano, pero también en el resto del país, donde se estigmatizaba fuertemente a quienes estudiaban en las universidades públicas. Como aparecieron algunos en el conurbano, pusimos el foco en qué estaba pasando ahí, ¿no? Algunos pasacalles que daban cuenta de frases que después fueron calando, ¿no? Sobre todo porque después vino un proceso de elecciones y ¿no? un embate muy fuerte de la derecha que en ese momento se estaba posicionando en las elecciones nacionales, donde decían algo así como, pagate vos la universidad, parásitos, ¿no? Como instalando también este tipo de discursos hacia quienes estudian en las universidades públicas. A raíz de eso, en el instituto hicimos un conjunto de talleres transversales para pensar los derechos humanos y las identidades del conurbano y ver cómo impactaba esto, ¿no? Y ahí identificamos varias cuestiones que estaban muy en sintonía con algo que ya se venía gestando, y esto, Gabriela, lo traigo y lo repongo porque en su momento vos también estabas en el rectorado, en ese momento, digo, pasamos distintos embates de la derecha, uno de ellos fue en el 2015 con el macrismo, se empezó a instalar una idea, en parte, digo, también lo enuncio de este modo, más allá de que podemos analizarlo y pensarlo desde distintas maneras, pero de invisibilización y estigmatización, ¿no? Pero donde el discurso en ese momento era, los pobres no llegan, como que giraba en torno a esto, ¿no? A las universidades del conurbano, a las universidades, y en el conurbano también. Bueno, dichos también de referentes de la política, incluso la gobernadora. 4 años después, 8 años después, esos discursos se profundizan en un marco, ¿no? De proliferación de discursos de odio, aparecen estas pancartas, ¿no? Entonces, hay un poco, pensábamos en estos talleres, pero también es algo que los distintos referentes nos fueron trayendo a los conversatorios, acerca de cómo eso de que los pobres no llegan se transformó a los pobres no merecen, ¿no? El acceso a la universidad pública. Bueno, creo que la cristalización de eso fueron estos afiches y distintas estigmatizaciones y discursos que se fueron montando en torno a quienes estudian en las universidades públicas, a quienes estudian en las universidades del conurbano. Y un poco para empezar a conversar, Gabriela,
las universidades del conurbano no son nuevas, ¿no? Ya casi 60 años de la creación de la Universidad de Lomas, Luján, ¿no? Después, en distintos momentos, la creación de distintas universidades. Y llegamos a esta instancia, y un poco lo que quería ahí desde tu experiencia, tu mirada también, ¿qué pasó ahí, ¿no? En estos últimos 10 años, donde se profundizaron estos discursos de odios y donde se puso el foco, justamente, en los pobres, en la estigmatización del conurbano, que por otro lado es histórica, no es reciente, pero cómo fueron mutando y se fueron profundizando estos discursos. Y ahí un poco pensaba, ¿no? Cómo viene la educación pública siempre le ha molestado a los sectores conservadores, claramente, pero ¿qué hay de nuevo acá? ¿Qué otros fenómenos fueron convergiendo, se fueron gestando y hoy por hoy estamos discutiendo y estamos enfrentando desde la universidad pública, desde las universidades del conurbano, este embate tan fuerte de la derecha? Es interesante esto que vos planteás, que contiene muchos elementos, ¿no? Uno que a mí me da mucho a pensar últimamente es qué hay de nuevo en este ataque a las universidades públicas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el ataque de las ultraderechas a las universidades públicas es algo que se repite en todo el mundo, no es un fenómeno exclusivamente argentino hoy por hoy. Y creo que en términos generales lo que hay ahí es un ataque a una institución que expresa por lo menos dos asuntos que van en contra de lo que las ultraderechas están sosteniendo. Uno es que estamos frente a una institución que hace del pensamiento su principal herramienta. Y que es una institución que por definición no transmite creencias, sino postulaciones que pueden ser sometidas a criterios de verdad y falsedad, que son las postulaciones científicas, digamos, clásicamente. Creo que acá hay un problema para las ultraderechas que sostienen su legitimidad en la difusión de unas creencias de las que ya no puede ser postulada su verdad o su falsedad, ¿no? Hoy esa discusión está completamente disparatada, digamos, y se puede decir cualquier cosa en cualquier registro desde cualquier posición de autoridad. Las universidades seguimos siendo como un bastión, y la ciencia en general, como un bastión de resistencia a ese tipo de postulaciones. Pienso, no sé, el antiambientalismo que es propio de las ultraderechas, la negación del cambio climático, quiero decir, cuestiones que han sido largamente demostradas ya en el terreno científico y que lo siguen siendo, solo pueden sostenerse en la medida en que deslegitimen los criterios sobre los que nosotros juzgamos la verdad o la falsedad de los enunciados. La otra cosa que creo que, o la otra característica que representa la vida universitaria y hace que se convierta en un blanco de la ultraderecha, creo que es, voy a decirlo así, la pluralidad. Lo propio de la vida universitaria es que habitamos instituciones por definición plurales y heterogéneas. ¿Por qué? Porque el trabajo académico es plural y heterogéneo, porque es plural en términos disciplinarios, en términos metodológicos, en términos teóricos, en términos políticos. Habitamos instituciones, diría, cuyo principal rasgo es que nos enseñan a vivir con otros, con otros, en un mundo de ideas plurales. Esto creo que también se convierte en un blanco para las ultraderechas que lo que están instalando, y creo que lamentablemente con cierta eficacia, es que no es posible convivir en común en el marco de la pluralidad. Y digo pluralidad en todo sentido. Y que el otro en términos de lo que expresa algo distinto de mí, siempre es un enemigo. Esto no tiene lugar en la vida universitaria.
En particular en la Argentina, me parece que a estos rasgos que son propios de la vida universitaria hay que agregarle la propia tradición histórica de las universidades argentinas, que además expresan, representan un modo de entender la democracia y la participación política, bajo la forma, yo diría, fundamentalmente del autogobierno y del cogobierno. Nos damos a nosotros mismos nuestras normas y nos autogobernamos, y además gobernamos estas instituciones con participación de todos los sectores que la habitan. Creo que hay acá una especie de micromodelo de funcionamiento democrático que también va en contra de los modos de decisión política que están imponiendo las ultraderechas en el mundo, de desconocimiento de los ámbitos parlamentarios, de las formas de representación política, etc. Entonces, lo que diría en principio es que estamos frente a un embate de estas características. Para sintetizar, diría algo que es propio de la vida universitaria aquí y en todo el mundo, y en particular en la Argentina, algo que es propio de la tradición de las universidades argentinas. En segundo lugar, sigo con la pregunta ¿qué hay de nuevo? Porque vos trajiste acá dos momentos muy próximos de embate a las universidades, el del macrismo, que arranca en 2015, y el actual. Y creo que hay una retórica distinta, sí creo que hay una retórica distinta. En el macrismo, el embate contra la universidad se hizo en nombre de una acusación que se repetía sin cesar, que era que las universidades representábamos un gasto público excesivo e ineficiente. Sobre esta base, la estrategia, creo yo, del macrismo entendió que para ir contra ese gasto público, que no sé si vos recordás, pero recuerdo un ministro de Economía del macrismo decir, el gasto público es un gasto muy rígido, porque buena parte es en salario, ya no hay mucho por donde recortar, las universidades podrían ser una vía, ¿no? El gasto público a nivel nacional. Y para sostener eso, la estrategia que se dieron fue, decía, ir contra el prestigio instalado ya que teníamos las universidades en la Argentina. Yo creo que el macrismo entiende desde el minuto uno, desde antes de asumir incluso, que si algo se había amplificado en los 12 años anteriores había sido la presencia y el prestigio social, asignado socialmente y la valoración social de las universidades públicas en la Argentina. No olvidemos que la frase ¿para qué universidades en todos lados? La pronuncia Macri antes de asumir, antes de ser electo presidente, en un acto en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, o sea, durante la campaña. Ellos entienden que hay que primero minar ese prestigio construido para poder ir por las universidades. Y lo hacen por dos vías muy frontales. Una es mediática, ¿no? Aparecen todas las denuncias mediáticas a las universidades y la acusación ahí va a ser de dos tipos. Por un lado, una acusación de falta de transparencia, de corrupción directamente a las universidades públicas y por otro lado, por vía judicial. No olvidemos que en 2016, o sea, muy poquitos meses de haber asumido Macri, mayo de 2016, yo era rectora de la universidad en ese momento, un fiscal general de la Nación denuncia penalmente a todas las universidades públicas en funcionamiento, a todas, sin excepción, por malversación de fondos públicos, basado en una denuncia mediática. Entonces, esas dos vías, la mediática y la judicial, tienen fundamentalmente un primer propósito, que es el del desprestigio de las universidades. A estas acusaciones se suma otra línea de desprestigio de las universidades, que es la de la inutilidad.
En mi perspectiva, la frase famosa de Vidal, los pobres no llegan a la universidad, era una frase que intentaba mostrar son inútiles. En términos de la política educativa, incluso en esa misma época, el ministro de Educación, en ese momento era Esteban Bullrich, sostenía una y otra vez que era más útil el gasto público en el nivel inicial, en los jardines de infantes, que en el nivel universitario. Entonces, creo que hay que inscribir, ¿no?, ese tipo de formulaciones en el marco de esa estrategia más general, que por supuesto no estoy diciendo que fuera una estrategia monolítica y organizada desde alguna cabeza conspirativa, pero todos los embates sobre la universidad confluían hacia ahí. El macrismo siguió avanzando después con sus políticas de desfinanciamiento, de amenaza a la autonomía universitaria. Acordate que en 2017, por primera vez desde el regreso a la democracia, fuerzas de seguridad ingresan en campus universitarios en distintas provincias del país, ¿no? Hay como una amenaza ahí permanente. Pero creo que el propósito último era recortar el financiamiento de un sistema, que era el sistema universitario, que no tenía ningún lugar en un modelo económico de financiarización de la economía, de apertura de importaciones, etc. Creo que ahora lo nuevo es que hay un embate, diría, más de tipo ideológico contra las universidades. Lo que se pone sobre la mesa en el embate, en el ataque a la universidad pública, es lo que la universidad pública es capaz de lograr en términos de las visiones del mundo, digamos, que produce y que distribuye. La discusión sobre el wokismo, los valores vinculados con la igualdad de género, con el cuidado ambiental, ¿no?, con todas las cuestiones vinculadas con el campo de la ecología, con ciertas maneras de pensar la producción y la distribución de la riqueza, etc. Son los más atacados hoy cuando se ataca a las universidades. Entonces creo que hoy hay una crítica de otro tipo. El problema no es tanto, aunque se traduzca en términos de ahogo financiero y presupuestario, no está puesto retóricamente tanto en el tipo de gasto, sino en evitar que las universidades hagamos lo que nos es propio. O sea, yo creo que es un ataque a nuestra función más específica, que es producir conocimiento crítico y formar a nuestros jóvenes en esa línea, ¿no? Gaby, quiero retomar varias cosas que mencionaste acá y retomarlas para avanzar en una doble pregunta. Vos hablabas recién, ¿no?, en lo distinto de este último tiempo, ¿no?, y acerca de esta discusión ideológica, y situaste, ¿no?, el rol que han tenido los medios, pero lo mediático en sí, en términos de construcción de nuevas narrativas y estos nuevos discursos anti-Estado, antiderechos. Y pensaba, además, ¿no?, de la lógica de los propios medios de comunicación hegemónicos, también otros cambios que se han dado en términos de la comunicación, con el efecto que tienen, digamos, el conjunto de redes sociales, que además que son consumidas altamente por toda la población, pero específicamente también por la población joven. Y recuperando aquellos elementos que vos mencionabas acerca de lo importante, lo sustantivo, ¿no?, de la universidad en términos de la promoción del pensamiento, de la pluralidad, propio de la tradición nuestra. Digo, ¿qué desafío tenemos ahí, ¿no?, para promover aquel pensamiento crítico, por un lado, propio de la universidad, de nuestra tradición y de esa pluralidad? Y cómo además todas las universidades recibimos, ¿no?, jóvenes que vienen, digamos, abrumados por estas lógicas que imponen los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces ahí pensaba en dos cuestiones, por eso esta pregunta doble, ¿no? Por un lado, todo lo que tenemos en términos de la construcción de una agenda que nos lleve nuevamente a los principios de la universidad pública en términos de la
promoción del pensamiento crítico, por un lado, en este escenario tan desafiante, con estas características que mencionaba, y por el otro lado, aquellos también, sobre todo en unidades académicas que no estamos en disciplinas, en el campo de las humanidades, de las ciencias sociales. En particular lo hablo desde el prisma del Instituto del Conurbano, que es, ¿no?, el eje de formar profesionales de Estado, profesionales para la transformación social, que puedan incidir en procesos, en la intervención, en las lógicas del Estado, en la política pública, en un contexto donde el Estado es cuestionado, donde hay discursos que intencionalmente son direccionados hacia los jóvenes, hasta acá vos trajiste lo global y me parece que es bien importante traerlo, no solamente un fenómeno regional que nos pase como país o como región, pero bueno, de algún modo la irrupción de las nuevas derechas, con filas también engrosadas por sectores más jóvenes, de algún modo nos llaman, ¿no?, a reflexionar en torno a de qué modo podemos promover el pensamiento crítico en aquellos ingresantes a la universidad, ¿no? Han sucedido distintas situaciones que sabemos, ¿no? Por supuesto que dentro de la universidad pública, que abraza la pluralidad, la diversidad, emergen también algunas cuestiones vinculadas a este tipo de pensamiento. Entonces, de qué modo, con qué herramientas podemos pensar estas cuestiones en estos tiempos? Sí. Yo tengo la impresión que la cuestión del pensamiento crítico y cómo reponer, digamos, la lógica de un pensamiento crítico frente a jóvenes que viven, digamos, en el modo en que en un mundo en el que el conocimiento es otra cosa, o se distribuye de otra manera, en un mundo en el que están completamente estalladas todas fuentes de autoridad, como es el de las redes sociales, y donde la discusión horizontaliza las voces y las posiciones desde las que se habla. Creo que, decía, el pensamiento crítico hoy radica menos en sus contenidos, digamos, voy a decirlo así, y mucho más en que logremos desde las universidades preservar dentro de las universidades un modo de pensar y producir conocimiento. Voy a decirlo así, el pensamiento crítico ya para mí no es tal por el tipo de cosas que sostiene, sino por el modo en que sostiene sus principios, sus consignas, sus afirmaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la universidad tiene que poder seguir presentándose a los jóvenes que llegan a ella como una institución, vuelvo a algo que dije antes, en la que no se difunden creencias, ¿no? Se difunden creencias en otro tipo de instituciones, religiosas, qué sé yo. No hace un llamado a la fe, a creernos, sino que cada docente universitario está obligado a demostrar en qué se sostienen las premisas que enseña, eso que comunica. Y esto vale en cualquier caso y sea cual fuere el modelo epistemológico en el que estemos pensando o trabajando en relación con qué es verdadero y qué es falso. Los docentes universitarios, las docentes, les docentes universitarios, no nos paramos frente a una clase a decir, créanme lo que les estoy diciendo. Nos paramos frente a una clase a mostrar los modos en que un conocimiento ha sido producido y las bases en los que se sostiene. E incluso mostramos los modos en que esas bases fueron discutidas, dando lugar a otro tipo de mirada sobre el mundo o sobre los fenómenos de los que estemos hablando. Entonces, yo diría que el pensamiento crítico es lo contrario de todo dogmatismo, es lo contrario de la creencia. Es un conocimiento que puede mostrar cómo ha sido producido. Y creo que ahí es donde radica nuestro mayor desafío.
Y también enganchar acá, sobre todo hoy, esta cuestión con la cuestión del libre pensamiento. Porque hay una idea muy equívoca dando vueltas cuando se habla, por ejemplo, de que las universidades adoctrinan y avasallan la libertad de pensamiento de los jóvenes. Esta es una cuestión que como pedagoga que soy me convoca porque la cuestión de cómo se forman sujetos libres ha sido siempre la cuestión de la pedagogía. Y yo sostendría que la libertad es resultado de una enseñanza y no al revés. No hay libertad de pensamiento antes y una enseñanza que la avasalla, sino que hay libertad de pensamiento ahí donde hubo enseñanza. Esto es así porque luego de la enseñanza tenemos sujetos que piensan todos lo mismo que les quisimos enseñar. No. Esto es así justamente porque una enseñanza siempre falla con su resultado. Quiero decir, la buena enseñanza es la que da lugar a la libertad de pensamiento. Es aquella que permite decir, ahora que tengo todo esto, puedo pensar por mí mismo e incluso puedo rechazarlo. Pero creo que hay un error conceptual y político en pensar que la libertad de pensamiento está antes y que tenemos que respetarla, por lo tanto, toda enseñanza se vuelve sospechosa, porque es todo lo contrario. Entonces creería que por acá va como para mí hoy por hoy el camino en relación con los jóvenes que están llegando a las universidades. En relación con la cuestión de la formación de profesionales de Estado, que vos también traías en tu pregunta, y esta es una cuestión muy importante en la Universidad General Sarmiento, porque tiene esta marca fundacional, ¿no? Formar profesionales capaces de mejorar, robustecer el diseño de políticas de Estado. Sí creo que quizá, por lo menos retóricamente, tenemos que poner más el acento en el concepto de política pública, más que en las profesiones de Estado. Y sabemos bien que hoy por hoy las políticas públicas pueden ser pensadas desde el Estado o no, o desde fuera del Estado. Entonces creo que para donde vamos, y en realidad creo que es hacia donde quisimos ir en esta universidad desde su origen, es hacia la formación de profesionales capaces de pensar políticas que mejoren la vida del conjunto. Y esas son políticas públicas. Esto es, profesionales capaces de actuar en el ámbito de lo público. Y esto quiere decir en un ámbito regido por unas reglas que no son resultado de la suma de las reglas individuales, privadas de cada uno para moverse en el mundo, sino que son otras. Y creo que este aporte es el que seguimos haciendo y que tenemos que seguir haciendo y seguir reforzando, ¿no? Muy, muy interesante esto último que mencionabas, y yo creería además que tu reflexión en torno a la libertad de pensamiento trasvasa, es mucho más amplia, y creo que también es una buena propuesta para pensar el concepto de libertad en sí mismo, ¿no? Que me parece que es sumamente necesario ahora para poder construir otro tipo de discursos y también de narrativas. Para ir cerrando este capítulo en particular con tus contribuciones, acerca de la propuesta que nos traías en este último eje sobre la libertad de pensamiento, y de la importancia, ¿no? En este recorrido que hicimos de la propia tradición de la universidad pública en la Argentina. Creo que gran parte de esos valores o de esos principios se vieron reflejados en la legitimidad que tiene la universidad pública, digo, y que se puso en manifiesto en distintos espacios. Digo, creo que las grandes marchas universitarias de algún modo nos hicieron ver la potencia que tenía el conjunto de movilización de claustros, de organizaciones gremiales, estudiantiles,
y además el apoyo social que se vio en esas marchas, independientemente, digamos, de otros indicadores que tenemos de estudios que se hicieron acerca del valor público de la universidad, donde todos dan muy altos, por supuesto. Entonces digo que es indiscutible el valor que tiene la universidad pública en nuestro país y que también tiene en el conurbano. Y ahí pensaba, ¿no? Un salto que tenemos que dar todavía, y ahí pensaba, acá lo pienso más de una lógica, una reflexión política, ¿no? Eh, para poder de algún modo traer toda esa potencia que tiene esa legitimidad para dar una discusión en torno al financiamiento, no sé, digo, ahora que se está discutiendo la ley de financiamiento universitario, presionar en la Cámara, bueno, también en tener mayor incidencia, bueno, en medios, en la calle, digo, eh, ¿cómo podemos retomar este valor social o de qué modo actores en el ámbito de la academia, de la política, de las organizaciones sociales, podemos apropiarnos de eso para dar una discusión y, bueno, poder apoyar, sostener y resistir también frente a lo que nos está trayendo la agenda de la derecha? Bueno, eso es algo que pensamos todos los días, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Pero no estoy tan segura de que el tema sea que no nos hemos apropiado lo suficiente de esto y que no lo estamos eh, utilizando y poniendo en valor, digamos, en la lucha política, la lucha pública, digamos, por defender las universidades. Eh, Fíjate que el año pasado, frente a la gran marcha a la que vos aludís y al gran movimiento que se dio en el mes de abril, lo que el gobierno tuvo que hacer fue salir a tratar de hacer algo que no había hecho, que sí había hecho el macrismo, que es la de desprestigiarnos, con esa idea medio básica de que no éramos controladas ni auditadas y ni qué sé yo. Y esa es una idea que tampoco prendió. Estamos en un momento raro porque los medios de comunicación, incluso los medios hegemónicos, no defienden el ahogamiento presupuestario de las universidades, como sí pasó durante el macrismo. Lo que estamos es frente a un gobierno que está poniendo evidentemente en práctica formas que están en el borde o directamente afuera del Estado de Derecho, porque tenemos un gobierno que en relación con las universidades omite la participación del Congreso, que es lo que marca la Constitución y la ley, en la definición de sus propios presupuestos. Entonces, no estoy segura de que de lo que se trate es de ver cómo podemos entonces salir de maneras más eficaces a contrarrestar esto. Estamos frente a otra cosa. Realmente creo que estamos frente a otra cosa. Y no quiero decir con esto que haya que abandonar las luchas, pero hay que entender que la lucha ya no es porque la sociedad se apropie del valor de esto y sea capaz de presionar a un gobierno que entonces va a ceder a esa presión. El mecanismo no está haciendo ese. Todos los miércoles gasean y apalean jubilados y jubiladas en el Congreso, todos los miércoles. Se diga lo que se diga, o sea, están pudiendo hacer cosas que están muy al borde, o no sé, el Garrahan, al borde de la vida de niños y niñas. Entonces creo que en todo caso la defensa de las universidades se tiene que inscribir en un programa político mucho más amplio que genuinamente construya una chance de disputar el gobierno. Creo que hay una disputa política mucho más amplia que excede lo sectorial. La suma de las luchas y reclamos sectoriales no nos están llevando a ningún lugar, evidentemente. Nosotros decíamos mucho durante el macrismo que no se trataba de defender a los y las universitarias, sino de defender a la universidad pública. Creo que esto es válido hoy más que nunca. No se trata ni siquiera solo de la universidad pública, sino de la universidad pública, de la escuela pública, de la salud pública, del planeta, de la previsión social. Se trata de todo eso a la vez.
Entonces creo que en todo caso, si tenemos un desafío político por delante, es el de ver cómo articulamos los y las universitarias, la defensa de la universidad pública con las luchas que se están dando en otros sectores, porque todos los sectores de la vida social están siendo atacados, ¿no? Y eso me parece un excelente cierre, Gaby, porque cuando hablamos de la universidad pública estamos hablando de muchas cosas más. Estamos hablando de lo público, de los derechos, de la salud, de la educación, de la presión social, de la protección de las infancias, de las mujeres, de las disidencias. Y creo que, bueno, ahí gran parte del desafío es pensar más allá de la universidad, entendiendo que la universidad además es todo eso. Bueno, seguimos las conversaciones, sumamente interesante todo lo que nos compartiste y seguramente también esto lo vamos a reponer en el próximo conversatorio, así que te agradecemos profundamente haber compartido estos minutos con nosotros y bueno, invitamos a que todos sigan escuchando este ciclo de conversaciones. Muchas gracias, Gracias a Gabriel. vos, Charlie, la seguimos. Seguimos.